trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. He titulado este sermón El momento de crisis. Todos hemos estado viviendo bajo circunstancias muy extrañas últimamente, y el mundo está en una crisis. Y pareciera como si el mundo y los países cristianos estuvieran particularmente involucrados en esta crisis. Y sin embargo, hay tantos que creen que esto es solo un fallo momentáneo en el flujo de la historia. Todo volverá a la normalidad, todo estará bien. Esta no es la culminación que todo el mundo ha estado esperando. Todavía hay demasiadas cosas que tienen que ser cumplidas. Y la gente dirá que no hay ninguna señal de que los eventos profetizados estén tomando lugar. Ellos no ven que la marca de la bestia está siendo introducida de manera muy sigilosa. Ellos no ven que la imagen de la bestia está siendo erguida ante nuestros ojos. Y en los grandes momentos de nuestros tiempos, pierden los elementos que encajan en la imagen profética. Siempre ha sido así con la raza humana. Si retrocedemos en el tiempo, a la época del diluvio, había profecías que hablaban sobre una destrucción venidera. Noé predicó durante 120 años sobre esta calamidad venidera. Y había una profecía que decía que cuando él muriese, refiriéndose a Matusalén, eso vendría. Y él murió. Y la gente siguió comportándose como antes. No vieron lo significante del evento, aunque haya sido profetizado específicamente. Entonces los animales empezaron a moverse de manera extraña. Y los animales entraron en el arca. 7 pares y un par impuro. Y los científicos de la época dijeron que esto era un fenómeno extraño y tenían muchas explicaciones de por qué esto estaba sucediendo. Pero siguiendo como siempre, esto no era una señal de los tiempos. Esto no era una señal del momento de crisis que había sido profetizado durante 120 años. Exactamente lo mismo sucedió en tiempos de Jeremías. Y hemos hablado sobre eso muchas veces. Cuando Jeremías profetizó, todos afirmaron que esta no iba a ser la forma en la que ocurriría. Después de todo, era el pueblo de Dios y pensaban que él habría de intervenir, él evitaría que estas cosas sucedieran. Ahora, si retrocedemos en la historia y vemos algunos paralelismos en tiempos de Jesús, algunas cosas vienen a la mente. Los discípulos habían sido preparados para lo que vendría.
Jesús en muchas ocasiones les contó lo que habría de suceder, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado para su crucifixión, que sería despojado de sus derechos humanos, por así decirlo, y que sufriría una muerte ignominiosa en una cruz. Y ellos se rehusaron a creer. Ellos habían sido preparados para la palabra del testimonio, pero cuando el tiempo vino, estuvieron particularmente desprevenidos. ¿Por qué? Porque preconcibieron ideas de cómo se iba a desarrollar las cosas. Y cuando no se desarrollaron exactamente en el formato de sus ideas preconcebidas, ellos perdieron la trama. Una de las ocasiones que Jesús utilizó para educarlos, lo podemos leer en Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿por qué Pedro reaccionó de esta manera? Bueno, él había sido adoctrinado por la filosofía de los judíos toda su vida. Su concepto era totalmente diferente del que estaba escuchando. Después de todo, ellos eran los elegidos de Dios. Pero sus circunstancias evidenciaban otro escenario. Por ejemplo, estaban bajo la esclavitud de Roma. Ellos creían que eran la cabeza, pero en realidad estaban en esclavitud. Pero ellos creían que como elegidos de Dios estaban bajo una protección muy especial y que nada les pasaría. Las otras naciones serían destruidas, pero ellos serían elevados a nuevas alturas. Y esta era la mentalidad. Y aquí apareció Jesús y les dijo que iba a sufrir y iba a morir, y su concepto era que Él los elevaría a una alta estatura y que sería coronado Rey de Reyes, Señor de Señores. Ellos tenían una teología diferente. Ellos tenían lo que en términos modernos llamaríamos una vida con propósito o una filosofía de iglesia dirigida por un propósito donde eventualmente ellos serían los dirigentes en el reino por venir. Hay muchos que creen esto hoy en día y ellos estarán tan particularmente desprevenidos como lo estaban los discípulos de Jesús. Así que Jesús les advirtió con respecto a sus tradiciones y su interpretación de la palabra, y les dijo que estas tradiciones no eran acordes a la palabra de Dios. En Mateo 15, versículo 2 leemos: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Preguntaron ellos a Jesús. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así que nuestras tradiciones y nuestros puntos de vista son a menudo contrarios a la palabra de Dios. En Marcos 7, versículo 8 leemos: Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Y les dice en el verso 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13 del capítulo 7 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Así que esta era la condición. Ellos habían preconcebido ideas por su propia interpretación de las Escrituras de acuerdo con su filosofía
y no de acuerdo a la clara palabra de Dios. Es por eso que Jesús les dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros solo tenemos una fuente de inspiración, y aunque pueda sonar contradictorio, esa fuente son la ley y los profetas. Esa es la fuente a nuestra disposición. Y esta ley y los profetas, la Biblia y los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá y lo que los profetas han dicho hasta el fin de los tiempos, es nuestra fuente de inspiración. Y tienen que estar en armonía con esos 5 primeros libros de Moisés. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que ni la filosofía ni la psicología pueden suplir las necesidades del alma. Pueden ser como una banda adhesiva. Pueden proveer alivio por un solo momento, pero lo que el corazón realmente necesita es la palabra sin adulterar de Dios. Si fue posible que los discípulos, quienes pasaron 3 años y medio con Jesús, tuvieran una idea tan equivocada sobre lo que estaba por suceder, ¿es posible que pueda ocurrir lo mismo con la humanidad en el final de los tiempos? ¿Es posible que lo mismo pueda ocurrirle a aquellos que están dentro de nuestras propias filas? La pregunta es, ¿cuál es la verdad? Debes comparar tus creencias con la Biblia. Y la Biblia es el credo. Pero muchos dicen que primero debemos poner nuestras creencias en posición y que la Biblia debe estar en armonía con esas creencias. Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía. Y esta es una muy buena fuente. Y dice, Roma le negó la Biblia al pueblo y mandó que todos aceptasen sus enseñanzas en su lugar. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Pero, ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que enseñan a los hombres es fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que las Sagradas Escrituras? Dijo Charles Bichard, hablando sobre la iglesia protestante. Retroceden ante cualquier palabra severa que se les diga en contra de sus credos con la misma sensibilidad con la que los santos padres hubiesen retrocedido ante alguna palabra severa pronunciada contra la veneración creciente que estaban fomentando los santos y los mártires. Las denominaciones evangélicas y protestantes se han atado mutuamente las manos de tal modo que nadie puede volverse pastor entre ellas, sin haberse aceptado primero la autoridad de algún libro aparte de la Biblia. No hay nada imaginario en la aseveración de que el poder del credo está ahora comenzando a prohibir la Biblia, tan ciertamente como lo hizo Roma, aunque de modo más sutil. Nos encontramos con este peligro de que nuestras ideas preconcebidas o incluso algunas de nuestras creencias puedan interponerse en el camino de la verdad. Y en los tiempos que estamos viviendo, necesitamos saber dónde estamos parados. Necesitamos saber qué está por suceder. No vaya a ser que nos encuentre desprevenidos como a los discípulos. Si retrocedemos a la historia de esta iglesia, en 1888 había una crisis. Y la gente tenía ideas preconcebidas y estaban particularmente desprevenidos para aceptar el mensaje de la justificación por la fe, aunque es el pilar central de la salvación. Y esto causó una gran crisis. Y Dios tuvo que posponer los mismísimos eventos que hubiesen llevado a la gran proclamación del mensaje final a la humanidad.
porque el pueblo de Dios en sus mentes y en sus corazones no estaban preparados. Ahora, si vamos a los tiempos de Jesús y observamos el momento de la entrada triunfal, ¿qué habrá pasado por la mente de los discípulos? Recuerden que Jesús les dijo lo que iba a suceder. Él les dijo que iba a ser entregado para ser crucificado. Y aquí Él está montado en un pollino y la multitud lo aclama y están dispuestos a hacerlo rey. Seguramente lo que Jesús les había dicho se les escapó de la mente. Se les escapó de la mente. Veían las circunstancias, las cuales estaban en armonía con su teología, y perdieron por completo el punto hacia dónde iban y lo que estaba por suceder. En aquel fatídico día, cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿se regocijaron los escribas y los fariseos? La respuesta es no. Lo reprendieron y le dijeron que reprenda a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo que aun si ellos no estuvieran gritando, las mismas piedras clamarán. Entonces trataron de tenderle una trampa y enviaron a sus mentes más brillantes para atraparlo. Y en ese fatídico día, cuando todos esos eventos tomaron lugar, cuando todos pensaron que esto era la culminación de la era mesiánica, cuando su rey sería coronado rey de Jerusalén y todos sus enemigos serían quitados de su vista, estaban aquellos que lo cuestionaban. Estaban aquellos que querían tenderle trampas. Y entonces él limpia el templo. ¡Qué situación! Por segunda vez, él limpió el templo. Y ellos se dispersaron fuera del templo con su dinero y sus animales. Se habían ido. Entonces él se sentó y enseñó a la gente. Y los niños se acercaron y se sentaron en su regazo. Y los pequeños reían y todo estaba en calma y paz. Eventualmente esos fariseos y escribas volvieron al templo y se molestaron al escuchar las risas y el golpeteo de los pies de los niños. Y nuevamente apareció el odio en sus mentes. Entonces Jesús los reprendió. Y el mensaje de Mateo 23 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Y esa lista de reprensiones debe haber calado en los profundos de sus corazones. Entonces Jesús se levantó y abandonó el templo por última vez. ¡Qué experiencia! Quien era la esencia misma de lo que representaba el templo, lo abandonó. Y sus hogares se convirtieron para ellos desolados. Y aquí las tristes palabras en Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces vinieron los eventos de la última cena. Los discípulos todavía tenían esperanza de que las cosas cambiaran. Todavía discutían quién era el mayor entre ellos, aun cuando estaba de camino a la última cena. Y en esa última cena, Jesús predice de nuevo que Él sería negado por los mismos discípulos que estuvieron con Él por 3 años y medio. En Mateo 26:30 Él dice: y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche
todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo, aunque todos aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. El momento de crisis había llegado. ¿Estaban preparados? No. Estaban notablemente desprevenidos. Estaban llenos de fanfarronería y llenos de confianza en sí mismos. Y así ocurrirá nuevamente en los últimos tiempos. ¿Qué podemos deducir? ¿Qué podemos deducir que le ocurrió a los discípulos allí en el jardín del Getsemaní? Porque tengo un terrible presentimiento que estamos al borde de los eventos finales y pareciera ser que estamos condenados a repetir los mismos errores de los discípulos. Mateo 26:36 en adelante dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Noten esas palabras, velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Así que, ¿qué es lo que observamos aquí? ¿Qué clase de paralelismo podemos observar? ¿Cuál es el estado de la iglesia en los últimos tiempos? ¿No es la iglesia de la Odisea una iglesia adormecida? ¿No es una iglesia que piensa que es rica y que está llena de bienes? Y aún así está adormecida. Aquí en el momento de crisis, los discípulos están adormecidos. Entonces Jesús va a ellos y le dice a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo. Porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue, oró, y por 3ª vez diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. El momento de crisis había llegado y sus discípulos estaban dormidos. ¿Es posible que el momento de crisis ya esté aquí en nuestro tiempo y que los discípulos estén dormidos? Teniendo un concepto totalmente diferente de los eventos, aun cuando fueran preparados por la palabra misma de Cristo a través de los profetas, ellos no lo vieron. No vieron el cumplimiento. No había evidencia. Esto era simplemente un fallo momentáneo en el horizonte. Las cosas volverán a la normalidad. Este no es el final. Todavía debemos ser exaltados y predicar un poderoso mensaje.
¿Es posible que suceda de nuevo? Y aquí vienen las palabras en el versículo 46, levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Es interesante, en el Evangelio de Marcos se nos dice nuevamente que Jesús señaló a Pedro en particular. ¿Por qué? Porque Pedro fue quien dijo, yo no, Señor, yo no te olvidaré, no te olvidaré. Quizá en nuestros tiempos modernos hayamos Pedros modernos quienes digan, yo no estaré desprevenido. Yo no. A mí no me sucederá, Señor. Yo no te negaré cuando venga el tiempo de crisis. Entonces, en la crisis final, la Biblia nos advierte que el pueblo de Dios estará adormecido. Serán tomados por sorpresa abrumadora. Y aún Juan, el discípulo amado, se quedó repetidamente dormido. Allí en el jardín, el Hijo de Dios sufrió en soledad. En Marcos 14:43 leemos, todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12, lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña, al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Es interesante que en Mateo 26:50 nos cuenta que Jesús lo llamó amigo. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿No es increíble? Y Lucas añade en el capítulo 22:48, entonces Jesús le dijo a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Así que primero le dice, amigo, pero ¿para qué has venido? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Ahora sabemos por el Evangelio de Juan que ese era Pedro. Pedro estaba preparado para ir a la guerra. Pedro estaba preparado para luchar contra el enemigo que venía del frente. Pero, ¿qué ocurriría si el enemigo no venía desde el frente, sino por detrás? ¿Y si los eventos no se desarrollaban exactamente como lo esperaba, sino que resultaban de forma diferente? ¿Sería el mismo Pedro? ¿Por qué estaba preparado para sacar su espada para luchar? Porque estaba convencido que Jesús no permitiría que se lo lleven. Él estaba convencido de que Jesús desplegaría su poder y los haría caer, y cuando cayera, él pensó, este es el momento en que Jesús va a tomar la corona y mostrar su poder. Pero cuando estas personas se levantaron y avanzaron, eso cambió la situación totalmente. La narrativa en su mente era discordante. Algo estaba mal. Hoy en día damos por hecho que las cosas malas no le ocurren a las personas buenas. Pero cuando sí ocurren, perdemos la confianza en Dios. Hay aquellos entre nosotros que dirán, Dios se encargará. 1000 caerán a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te llegará. Esa promesa es para el tiempo de las plagas, después del cierre de la gracia. Esa promesa no es para el tiempo anterior al cierre de la gracia. Sí, Dios protegerá a su pueblo. Sí, Dios puede proteger a su pueblo. Pero Dios también permitirá que ocurran ciertas cosas para hacer que su verdad sea prominente. Y si en Cristo perdiéramos la vida, será solo por un momento. Es un abrir y cerrar de ojos. Seguro, Él no permitirá que se lo lleven.
Seguramente los eventos finales no vendrán por la puerta trasera, sino que serán de acuerdo a nuestra expectativa. Se sintieron desilusionados e indignados al ver que ataban con cuerdas las manos de aquel a quien ellos amaban. Y lo siguiente, cuando él se sometió a esta horda de personas, fue que los discípulos se dispersaron y huyeron, y todos lo abandonaron. Esas son palabras terribles. Y si las aplicamos a nuestros tiempos, ¿es posible que suceda lo mismo? Todos lo abandonaron y huyeron. Y cuando volvieron en sí, Pedro y Juan lo siguieron a la distancia. Esta es una historia muy interesante, porque creo que se puede aplicar a los tiempos en que vivimos. Pedro y Juan le siguieron a la distancia. Y cuando llegaron al lugar del juicio, Juan llamó a la puerta y la puerta se abrió. Y los sacerdotes lo reconocieron como seguidor de Jesús. Sabían quién era. Y sabían que era un seguidor de Jesús. Pero entonces pensaron, si dejamos entrar a este joven, recuerden que él era tan solo un joven, quizás cambiará de parecer acerca de su tan proclamado Mesías, cuando vea que su tan proclamado rey es puesto a prueba. Y luego se dará cuenta de que solo es un impostor. Así que el sacerdote le dijo, puedes pasar. Y entonces les dijo, ¿puede entrar también Pedro, mi amigo? Y dejaron entrar también a Pedro. ¿Cuál fue la diferencia entre lo que ocurrió con Pedro y lo que ocurrió con Juan? Juan entró y ellos sabían quién era. Y él no pretendió ser alguien más. Y eligió un lugar apartado donde pudiese ver los eventos. Pero no pretendió ser nadie más que un seguidor de Cristo. Pedro tomó un camino diferente. Él presuntuosamente tomó su lugar en la fogata, porque era una noche muy fría, donde todos los que se burlaban estaban ubicados, y fingió ser uno de ellos. Así que se unió a la multitud. Y eventualmente uno de ellos lo reconoció y le dijo, ¿no eres tú uno de ellos? Y él lo negó. No, no lo conozco, mujer. Así que ocultó su verdadero carácter. No quería ser reconocido. Y asumiendo un aire de indiferencia, se situó en suelo enemigo. Además de esto, Pedro estaba sorprendido y enojado porque Jesús se humilló y a sus discípulos al someterse pasivamente a tal trato. Él estaba fingiendo. Y cuando fue acusado nuevamente, él lo negó con una maldición. No lo conozco. ¿Cuál fue la diferencia? Pedro estaba fingiendo. Y cuando le dijeron, seguramente eres uno de ellos, porque eres Galileo, y tu habla concuerda con ello. Y con esto Pedro se enfureció, y para engañar completamente a quienes lo cuestionaban y para justificar el personaje que había adoptado, negó a su maestro con maldiciones y juramentos, e inmediatamente el gallo cantó por tercera vez. Entonces se volteó y vio esa mirada que lo devastó. Y salió corriendo afuera y lloró amargamente. Entonces, ¿dónde cayó Pedro? Asumió un personaje que no era el suyo. Fingió ser uno de ellos. ¿Hay algo que podamos extraer de esto? ¿Cuál fue su primer error, si miramos hacia atrás?
Su primer error fue que estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Y Jesús sabía que si Pedro en particular hubiese estado despierto y hubiese visto por lo que Jesús estaba pasando, si hubiera visto las gotas de sangre caer a través de la piel de Jesús, quizás hubiese despertado y dicho, este es el momento de crisis. Después de todo, Jesús les pidió que orasen con él. Y le dijo, Pedro, ¿duermes? ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Así que su primer problema era que estaba dormido. Todos lo estaban. Pero Pedro tenía ideas muy específicas y no pudo asimilar la realidad en su mente y unirla con sus ideas preconcebidas. Entonces fingió ser alguien más. ¿No hacemos nosotros lo mismo? ¿No pretendemos ser como las demás iglesias? ¿No somos solamente otra denominación evangélica? Cuando nos sentamos en los concilios ecuménicos, decimos, somos diferentes, somos discípulos de Jesucristo. Creemos en la ley y en el testimonio. Y creemos en la implementación de la marca de la bestia. Y quisiéramos advertir a todos contra esto. O pretendemos, por el bien del momento, ser exactamente iguales a los demás. Juan se sentó a un lado. No se preparó o pretendió ser alguien más. Y tal vez nosotros deberíamos hacer lo mismo. No deberíamos pretender ser algo que no somos. Nosotros tenemos un llamado específico. Y el momento de crisis ha llegado. ¿No es triste que Jesús hallara tan poco consuelo en ese momento de crisis? Y me pregunto, ¿cuántos en nuestra iglesia estarán para consolarlo? En Marcos 15:21 leemos que cuando Jesús estaba por ser crucificado, donde cargó con esa cruz hasta más no poder, mandaron a Simón de Cirene, quien solo pasaba por allí, viniendo del campo, padre de Alejandro y Rufo, que es mencionado en Marcos 15:21, a que él cargara la cruz. Este Simón no era discípulo de Jesús. Él iba en dirección opuesta, no estaba siguiendo la cruz. Pero sus dos hijos eran discípulos de Jesús. En el libro de Romanos 16:13 hay una referencia a Rufo, quien no sabemos si es el mismo Rufo. Sin embargo, existe la posibilidad, porque sabemos por el espíritu de profecía que el hijo de Simón, Rufo, era seguidor de Jesús. Pero su padre era indiferente, y aquí tuvo una oportunidad y cargó esa cruz. Y vio la conducta de Jesús y presenció los eventos de ese día. Y al ver la actitud de Jesús y las palabras que hablaba, cuando vio la oscuridad que cubrió la tierra y vio el terremoto, se convenció. Y se volvió un discípulo de Jesús ese mismo día. Sus hijos eran creyentes, leemos en el espíritu de profecía. Y el otro que estuvo allí para consolarlo fue el ladrón en la cruz, el que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Más precisamente le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. El segundo consuelo, un ladrón en una cruz.
un hombre que iba en sentido contrario. Y el tercer consuelo fue el centurión. Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era hijo de Dios. Cuando fueron testigos de los eventos de aquel día, quedaron convencidos. Y aquí están tres individuos: un ladrón, un hombre yendo en sentido contrario y un centurión endurecido. Y ellos se convencieron por los eventos de ese tiempo. Yo creo que en el final de los tiempos será exactamente igual. Creo que habrá militares que dirán, seguramente esta era la verdad que fue predicada sobre los mensajes de los tres ángeles. Creo que el ladrón en la cruz y el criminal en prisión dirán, Dios, acuérdate de mí. Y creo que la gente que esté yendo en sentido contrario se volverán y serán testigos de los eventos y se volverán discípulos de Jesús. Allí estaba Nicodemo y José. Y cuando ellos vieron los eventos de ese día, cuando vieron el terremoto y cuando vieron el sol oscurecerse y cuando vieron las piedras saliendo del suelo y las tumbas ser sacudidas hasta ser abiertas, su fe se estableció. Cuando oyeron y vieron el velo ser desgarrado de arriba a abajo, su fe fue establecida. Pero el triste hecho es que solo había un discípulo al pie de la cruz, Juan, el que no pretendió ser alguien más, sino que estuvo firme a pesar de que estaba dormido, aun cuando huyó en aquel día. Él fue quien enterró a Jesús junto con Nicodemo y José. ¡Qué historia! ¿No es increíble que hasta la naturaleza inanimada reconoció al Hijo de Dios en aquel día? Mientras que los que deberían haber estado más cerca de Él no se encontraban por ningún lado, excepto por Juan y un puñado de mujeres. En el nacimiento de Jesús leemos, la estrella de ángeles había conocido a Cristo y había conducido a los videntes al pesebre donde yacía. Las huestes celestiales lo habían conocido y cantaron alabanzas sobre las llanuras de Belén. El mar había reconocido su voz y obedecía a sus órdenes. Las enfermedades y la muerte reconocieron su autoridad y cedieron su presa a su demanda. El sol lo había conocido y escondió su rostro de la luz de la vista de su agonizante angustia. Las rocas lo habían conocido y se estremecieron en fragmentos a su llanto agonizante. Aunque la naturaleza inanimada reconoció y dio testimonio de Cristo, que era el Hijo de Dios, aún así los gobernantes y los sacerdotes no reconocieron al Salvador. Rechazaron la evidencia de su divinidad y endurecieron sus corazones contra su verdad. No eran tan sensibles como las rocas de granito de las montañas. El Espíritu de Profecía, tomo 3, página 170. Ahora, ¿cómo aplicamos esta historia a nuestros tiempos? Estamos viviendo circunstancias muy similares. Una crisis está a punto de suceder. Y tenemos ideas preconcebidas, pero tenemos una palabra clara y un testimonio claro. Existe esta historia sobre la visión de la parada de tren en la estación de Loma Linda, donde Ellen White revela una visión que tuvo a algunos de nuestros pioneros. Y ella hace referencia a este escenario del fin de los tiempos sobre lo que pasaría. Y ella dijo, según estos testigos, que una terrible tormenta de persecución como un vendaval que derribó todo objeto en pie
No había ningún adventista a la vista. Ellos, como los discípulos, se olvidaron de Cristo y huyeron. Y todos los que habían buscado oposición alguna nunca fueron vistos de nuevo. ¡Qué terrible declaración! Luego de la tormenta hubo calma. Entonces los adventistas se levantaron como un gran rebaño de ovejas, pero no había pastores. Todos esperaban en ferviente oración por ayuda y sabiduría, y el Señor contestó ayudándolos a elegir líderes entre ellos, quienes nunca habían buscado tener ninguna posición. Oraban fervientemente por el Espíritu Santo, el cual era derramado sobre ellos, alistándolos para el servicio. Entonces avanzaron hacia adelante, claros como la luna, claros como el sol y terribles como un ejército, con estandartes para dar este mensaje a todo el mundo. Quedé asombrada y me pregunté si esto aplicaba incluso a nuestra universidad en los Estados Unidos. Y la respuesta vino: se aplicaba a toda la denominación mundial. Hermanos y hermanas, es posible que las voces que se levantan y nos dicen, esta no es la crisis, que no será así para ti, que vendrá de manera diferente, o que esto es un fallo en el horizonte. Puede que esas voces sean tomadas por sorpresa algún día. ¿No es esa una posibilidad? Es posible que algunos de nosotros pretendamos ser algo que no somos. ¿Es posible que alguno de nosotros tratemos de redirigirnos? Quiero advertir hoy a nuestro pueblo: no escuchen las voces que intentan canalizar el mensaje de los tres ángeles dentro de otros temas, tal como los problemas de justicia social de nuestro tiempo. No escuchen esas voces. Tenemos órdenes de marcha muy específicas. Tenemos que contar sobre un gran tiempo de crisis que está ante el pueblo de Dios. Y tendremos que atravesar ese momento de crisis. Así que no escuchen esas voces que tratan de decirle que Jesús era un activista de la justicia social, porque su reino no es de este mundo. Debemos dirigir las mentes hacia otro reino, el que va a ser preparado. No escuchen las voces que traten de intimidarlos al ponerles etiquetas como teóricos de la conspiración, radicales de derecha u otros eslóganes, o aquellos que predican a cualquiera que predique el mensaje de los tres ángeles. No los escuchen. No escuchen las voces que traten de decirles que los pioneros de esta iglesia estaban desinformados e influenciados por los prejuicios de la época. No los escuchen. No escuchen las voces que traten de decirles que Roma ha cambiado o que no es lo que los reformadores decían que era, es decir, el anticristo. No escuchen las voces que traten de marginalizar al espíritu de profecía como engaños del siglo XIX. No los escuchen. Dicen que los eventos no han ocurrido. No hay ninguna ley sobre la implementación del domingo. Por supuesto que no. Ese será el último evento que suceda. Pero si no vemos los movimientos cambiantes, estaremos tan sorprendidos como lo estaban esos discípulos. No escuchen las voces que traten de hacer de la marca de la bestia algo más de lo que es. Algo que ataca la autoridad de Dios, la cual está arraigada en el cuarto mandamiento. No escuchen esas voces. No escuchen esas voces que tratan de decirle que el don de profecías no es una característica de identificación de la iglesia remanente. No escuchen esas voces que traten de decirles que sean inclusivos y no separatistas. No traten de fingir ser algo que no son. No escuchen nada que no esté en armonía con la ley y el testimonio. Escuchen lo que Dios dijo en su palabra y envió a su profeta al remanente. Allí yace nuestra única seguridad. Si los discípulos hubiesen escuchado las palabras de Jesús e internalizado
no habrían sido tomados por sorpresa. Si hubiesen permanecido despiertos y vigilantes, hubieran visto las señales a su alrededor, hubiesen sabido la hora, pero estaban dormidos. Hebreos 6:3. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ese es nuestro encargo. Sabemos por qué estamos aquí. Sabemos por qué tenemos un mensaje que llevar. Y tenemos un mensaje muy distintivo que llevar. No es un mensaje de paz y seguridad. Es un mensaje de una crisis venidera que vendrá con abrumadora sorpresa. Ahora es el tiempo de mantener firme nuestra confianza y creer lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos ha dicho. Que Dios fortalezca a su pueblo para que podamos estar de pie en el momento de crisis y así como Juan, poder decir, yo soy seguidor de Cristo. Yo guardo los mandamientos de Dios y me aferro al testimonio de Jesús. Y serán enviados ángeles para proteger a aquellos que creen y para prepararlos para el fuerte clamor. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a estar despiertos en estos tiempos de crisis. Mientras vemos los eventos que se desarrollan ante nuestros ojos, mientras vemos la anarquía propagándose por todo el mundo, mientras vemos reglas y regulaciones siendo preparadas, permítenos darnos cuenta que el momento de crisis ha llegado. Y permítenos predicar como nunca antes el mismísimo encargo que tenemos, el mensaje de los 3 ángeles. Da poder a tu pueblo para mantenerse en pie en el momento de crisis. En el nombre de Jesús, amén.